Juanito Nali. Bueno, estamos aquí con el grupo de mis niños que ya crecieron. Seguramente ustedes los vieron desde el diplomado hasta este momento. Tenemos un actor nuevo en el firmamento en la serie y es Armando. Armando, saluda Armando, gracias. Armando también viene de Cuba, de la isla. Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba es un jardín de rosas, ¿no? Viene también de Cuba y ay, mamá Ine. Ay, mamá Ine. Todo lo negro toma. ¿Tú tomas café o no tomas café? Porque Alex no toma café. Dice que él no toma café diluido, que él toma café cubano muy expreso, pero tú tomas café así como nosotros diluido. Bien, sale No, de no, el todo. café en Cuba se toma expreso y se toma fuerte. Dice que es por su Sí, silla. ya sé que en Cuba Se todo es más toma fuerte, ¿no? Está bien. caliente, amargo, fuerte y escaso. Espeso, así es, café. Muy bien, y entonces vamos a ver la clase. La clase va a ser de metodología. Y según lo que acordamos tras bambalinas, la calificación va a ser de la siguiente manera para que después no me digan que a Chuchita la voltearon. La bolsearon. ¿No? Entonces, la calificación va a ser Google Classroom, Google Classroom haciendo su tarea. ¿No? Eso va a costar 20%. Después va a venir 20% de un examen que les voy a hacer. ¿De qué va a consistir el examen, estimada Vero Choreño? De leer un artículo, 2 horas y decir todo. Ok, no te entendí nada, pero yo creo que se me está yendo el internet a mí. Pero sí va a ser hacerles un examen. Y después vamos a tener una carta al editor. Esta carta al editor va a tener como valor 60% de su calificación. Si en esta carta al editor solo me la mandan a mí, no la terminaron. No la terminaron, apenas buscaron un artículo. Ay, no sé qué ponerle. No sé ni por dónde empezarla. Ay, no, por favor. Así alguien se quita el cerebro y me dice, ay, como deme un articulito, algo para ver. Ese va a tener un 20% de ese, de 20 puntos. ¿Sí? La terminaron y la mandaron, y está bien, por supuesto. Van a ser otros 20%. La terminaron y enviaron 20%. ¿Sale? ¿Listos? ¿Sale? Sí, sí. Alex, ¿queda clarísimo? Leo. No, bueno, sí, ya la publicaron 100. ¡Ah! No. La terminaron y le enviaron 20%. No, o sea, 100%. O sea, si publican, no va, tienen que a fuerza hacer la tarea, tienen que estar avanzando en el Google Classroom paso por paso, ni modo. Así es la recochina vida, ¿no? Y entonces, maldita sea, ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué tenemos que hacer tarea y tenemos que estar estudiando? No lo sé, pero así me enseñaron que era la escuela y se aguanta, ¿no? Y entonces, mi hijo me va a regañar, por cierto, por estar mandando tarea. Mi hijo sostiene que no deben de tener tarea. Entonces, la clase va a ser de metodología. Y entonces, lo que vamos a intentar hacer es leer muchos artículos, dije muchos, pero leer artículos y estarlos preparando para poder, puede ser el mismo artículo que lo lean varias veces, pero en cada clase vamos a ver un tema. El primer tema que vamos a ver es diseño arquitectónico o diseño en general. Lo que yo quiero que me digan es qué tipo de diseño arquitectónico tiene. Aquí, como Armando es el rival más débil, le voy a preguntar a Armando cuántos tipos de estudio hay desde el punto de vista del diseño arquitectónico. Que escribimos como primer artículo o sea, ese te la tienes que saber a pie puntillas. Armando. Tu silencio me tranquiliza, Armando.
Vero Choreño, ¿cuántos tipos hay? De causa, efecto y prueba diagnóstica. Bravo, Leo. Muy bien. No levantaste la mano, nada más lo susurraste. Ay, Es que Entonces, Berito no se le entiende, por eso yo dije lo que ella estaba pensando. Ah. Ok, bueno, pero ya no la susurres más, ¿eh? Ya no la susurres porque si no la participación no va a funcionar. Entonces tenemos dos estudios de causa-efecto y de prueba diagnóstica. Armando, te recomiendo que leas una serie de artículos que escribimos en 1911, ¿no? En 1900, ¿qué? no digo. Sí, en 1911, sí, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Ay, ya hace mucho tiempo. Toda una serie de artículos, te los tienes que saber de memoria, ¿sale? Y entonces, en estos estudios, Pablo Verde, ya llegó Pablo Verde, sí, en los estudios de causa-efecto, ¿cuáles conoces? Pablo Verde. Alex. Bueno, dos grupos, los observacionales y los experimentales. Bravo, dos grupos. Los En uno se observacionales, manipula y el otro no. perfecto, donde se manipula con fines de conocimiento, ese le llamamos Experimentales. experimentales. Y el otro grupo Son los es el de observacionales. observacionales. En los experimentales, Espera, no quieras llevarte la bola completa. Observacionales. Pablo Verde, los estudios de prueba diagnóstica, ¿qué tipo de estudios son? No, Pablo Verde no está. Miguel Arriaga. Este es sobre el innovador y sobre exposición. No, ¿qué tipo de estudios? Dijimos que tenemos dos tipos de estudios, los experimentales y los observacionales. Los estudios de prueba diagnóstica, ¿qué tipo de estudios son? Eric Saucedo. Experimentales. Los de encuesta, No. Dijimos que solamente hay dos tipos de estudios, los experimentales y los observacionales. Las pruebas diagnósticas, ¿qué proceso? tipo de estudios son? Leonora Mills. Leo. Los de... A ver, pídele. A ver, quiero ver que le pidas a Vero Choreño que te salve. Mira, fíjate cómo es la amistad. Tú le salvaste la vida a Vero Choreño y Vero no te quiere salvar. ¿No son los de proceso? Los estudios de prueba diagnóstica, también llamados de proceso, es otra forma de llamarlas, ¿qué tipo de estudios son? Y dijimos que solo hay dos tipos de estudios, los experimentales y los observacionales. La respuesta puede ser A, son experimentales, o B, son observacionales. 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 Pues sí, ¿no? Le voy a aplicar lo mismo a los dos. Ok. Y después de esta división de experimentales y observacionales, tenemos cuál sería la división que sigue. Los experimentales, casi todos, si nosotros nos pusiéramos a pensar en el seguimiento para poder definir a los estudios, ¿qué dos tipos de estudios tendríamos según su seguimiento? Longitudinal, Claro, longitudinal. transversal. Ok, ¿y los estudios experimentales, cómo son? ¿Son longitudinales o son transversales, Leo? Los experimentales son transversales. No, Longitudinales. no. Son Fer Zavala, longitudinales. son longitudinales. ¿Por qué son longitudinales? Era lo que Porque decía. hay más de una medición en el tiempo. Claro, tengo que medir el estado basal y después de medir el estado basal, tengo que ir midiendo el desenlace después de que empecé el estudio. Y si esto es cierto, entonces, por la recolección de la información, solo por la recolección de la información, ¿qué tipo de estudio sería? Colectivo. Colectivo. Claro, cuando recolecto la información directamente del paciente con fines de investigación, el estudio se le llama
prolectivo. Entonces, un estudio experimental, longitudinal y prolectivo le llamamos, en general, Ensayo clínico. lo llamamos ensayo clínico. Todo esto es un ensayo clínico y ya podríamos ver si es aleatorizado, si es abierto, si es fase 1, etcétera, etcétera. Pero a este le llamamos ensayo clínico. ¿Cierto? Vamos bien. Ok. Vamos súper básicos, ya sé. Súper básicos, basiquísimos, pero bueno, ni modo, así es la vida. Ok. Y entonces, dentro de los estudios observacionales, ahora hay de dos tipos. ¿De cuál y cuál? ¿Quién contestó por última vez? Alex. Eso varía en función de la clasificación, teniendo en cuenta el análisis son descriptivos o analíticos. Espera. Los estudios observacionales, los descriptivos ni los vamos a tomar en cuenta porque cada vez que alguien me diga un estudio descriptivo me da diarrea y una vaquita marina muere, ¿no? O una bomba cae sobre Ucrania. Y Entonces, teniendo en no. cuenta el número de observaciones, son transversales o de corte. Ok, tomando en cuenta el seguimiento. Si tiene o no tiene seguimiento, puede ser que esos estudios sean longitudinales o Transversales. transversales. Todo eso lo pueden ver en el artículo número 1 de la serie. ¿Sí? Ok. Además, los estudios observacionales se dividen en dos. Los estudios que son, según su recolección, ¿cómo se podrían dividir? Según su recolección. Retroactivos y Colectivo o retroproductivos. colectivo. Claro, muy bien. Entonces, los estudios observacionales se pueden dividir en tres, ¿no? Los que son prolectivos, ¿qué significaría que fueran prolectivos? Vero Choreño. Que se obtiene se recolecta la información como hacia adelante o vamos recolectándola con el tiempo hacia adelante. Vamos a recolectar la información con fines de investigación. Y entonces vamos a tener herramientas ad hoc para sacar esa información. ¿Sí? ¿Y qué significaría que sean retrolectivos? Que ya se ha obtenido la información antes por alguna otra situación clínica tal vez y Claro, que yo la en la voy práctica a clínica, obtener, digamos que está en los expedientes, claro. y yo la voy a sacar de ahí para mi estudio. Así es. Y lo puedo sacar de una base de datos, lo puedo sacar de los expedientes, o puede ser que alguien haya hecho la base de datos preguntando a los pacientes, pero no era con fines de investigación y yo agarro de ahí los datos. Y después hay otro grupo, estimado Pablo Verde, que por cierto lo hiciste muy bien en tu presentación, que son los retroprolectivos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pablo, qué barbaridad. Miguelito Arrega. Significa que el fenómeno, vamos recogiendo la información de atrás, pero todavía sigue, o sea, seguimos midiendo el efecto o seguimos todavía recolectando los datos de atrás hacia adelante. Significa que puede ser que una parte de la información la obtenga del expediente, me vaya al expediente para buscar la información y otra parte siga directamente al paciente. Entonces, una parte de la información la voy a integrar del expediente, voy a sacarla del expediente, la edad, cuándo inició la quimioterapia, cuándo le hicieron el primer diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Cuándo empezó a tener sintomatología y después vuelvo a medir y vuelvo a preguntar cuándo le empezó el tratamiento. A esos datos se le llama retrolectivos, porque yo lo estoy preguntando y lo estoy sacando del expediente. Y después sigo a ese niño, ¿no? A partir de ese momento yo lo puedo seguir a ver qué es lo que le pasa, si cae en recaída, etcétera, etcétera, pero yo lo estoy siguiendo con fines de investigación. Y entonces ese tipo de estudio sería retroprolectivo. Ok, pero ahora pensemos cómo chingüetes se llaman estos estudios. Los estudios observacionales, que son longitudinales, ¿cómo se llaman? Los estudios longitudinales
que son los estudios observacionales, que son longitudinales, ¿cómo se llaman? ¿De Fernando corte? Zavala. De corte. De corte. Los estudios longitudinales que son retrolectivos, ¿cómo se llaman? Casos Casos control. y controles. No, no. ¿Quién dijo casos y Corte controles? histórica. Ah, Ah, Siguen siendo cortes históricas. Corte histórica. ¿Sí? Ah. Si yo empiezo del desenlace, si yo agarro ya los muertos o ya agarro el desenlace, es decir, ya agarro unos casos que tuvieron retraso al diagnóstico y otros controles que no tuvieron retraso al diagnóstico y voy a ver cuáles son los factores, ese tipo de estudio que es retrolectivo y que podría ser transversal o longitudinal, ese se llama cohorte. Digo, casos y controles. Yo le llamo casos y caos para que sea caca. Los estudios de casos y controles son los más difíciles, son los más confundidos, son donde requerimos echarle más ganas porque son los que tienen más sesgos. Por eso yo le llamo en lugar de caco, caca, porque son artículos que tienen muchísimos sesgos y son muy difíciles de leer. Cuando yo era residente, era facilísimo decir, no hombre, pues agárrate ahí unos casos, mira, unos prematuros, te agarras unos prematuros y después los comparas con unos controles que nacieron a término y ves cuáles fueron los factores de la amenaza de parto pretérmino. Y entonces te pierdes de todos los escenarios que están ahí, presentes. Bueno, pero además, los estudios de corte histórica se parecen muchísimo, o sea, los retrolectivos, se parecen muchísimo a los casos y controles. Solo que en los estudios de casos y controles, yo defino a priori cuántos pacientes van a ser mis casos y cuántos van a ser mis controles. Muy bien. Ahora, si tengo un estudio transversal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama a los estudios transversales? de encuesta. La entrevista Encuesta. a la encuesta. Perfecto. Muy bien, vamos muy bien. Vamos perfectamente bien en el repaso. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las medidas de frecuencia? ¿Se entiende esto de medidas de frecuencia? ¿Cuáles conocen? La media. Esas se llaman medidas de tendencia central. Ah, tienes razón, sí, cierto. Las medidas de frecuencia, por lo regular, es la Incidencia. N entre la N mayúscula. ¿Sí? ¿Qué tan frecuente es una enfermedad? Las tasas. Puedo hacer Incidencia. tasas, puede ser una tasa Y prevalencia. poblacional. Sí, sí puedo hacer eso, muy bien. Pero Sí. ¿cuáles conocen? Incidencia. Incidencia. Prácticamente serían dos, ¿no? Incidencia y prevalencia. y prevalencia, ¿cierto? Ajá. ¿Yes? Y entonces, vamos a ver. Cuando hago un ensayo clínico aleatorizado, ¿cuál es su medida de frecuencia? Y nos quedamos, el último que contestó fue Miguel Arreaga, que ni contestó. Así es que Eric Saucedo nos va a decir cuál es la medida de frecuencia de los ensayos clínicos. Tomando en cuenta que son estudios longitudinales, prolectivos, en donde voy a medirlos varias veces. Incidencia. Y empiezan a levantar la mano los sujetos. Eso quiere decir que él no sabe. Leonora Guerrero. La respuesta correcta es Leo Guerrero. La medida de frecuencia de los ensayos clínicos es no sabe. No sabe. Miguel Arreaga. Incidencia. Incidencia. Muy bien. Ahí va otra, ¿eh? Le toca de nuevo al rival más. Ahora le toca a Leonora como tal. En los estudios de corte, ya sean longitudinales o, ya sean prolectivos o retrolectivos, ¿cuál es la medida de incidencia? Leonora Mills. Prevalencia. No, la respuesta es incorrecta.
Fernando Zavala, ¿cuál es la medida de frecuencia de los estudios? ¿Incidencia acumulada? ¿Eh? ¿Incidencia acumulada? La incidencia, no la incidencia acumulada, sino la incidencia como tal. Es decir, el número de casos nuevos. Aunque lo hagamos prolectivo o retrolectivo, el estado basal siempre es el mismo. ¿Cómo están los pacientes en el estado basal? Y después, ¿cómo lo voy siguiendo? Si lo hago de manera retrolectiva, luego entonces lo que hago es reconstituyo esa idea. Pero la enfermedad se mueve siempre de forma prolectiva, ¿se entiende? La enfermedad siempre se presenta de forma prolectiva en un fenómeno que se le llama causa-efecto, en donde la causa antecede al efecto. Estos dos estudios, tanto los ensayos clínicos controlados y las cortes, su medida de frecuencia es la incidencia. Muy bien. Alex, ¿cuál es la medida de frecuencia de los casos y de los controles? Prevalencia. ¡No! 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 Armando. No tiene. No tiene, porque se me pega mi regalada gana, escojo unos casos y los comparo con 2 o 3 controles, con lo que yo quiera. 2-1, 3-1, 4-1, con lo que yo quiera. Entonces, aquí lo único que tengo es una relación. Solo tengo la relación de los casos con los controles. Si ustedes encuentran un estudio de casos y controles donde ellos escogieron los casos y los compararon contra unos controles y les dicen que están viendo la prevalencia, los van a estar engañando. Y ese es un sesgo en la frecuencia. ¿Sí? ¿Sí, Alex? ¿Sí queda? Sí, buenísimo. Armando, ¿cuál es la medida de frecuencia de las encuestas? ¿Cuál es la medida de frecuencia de las encuestas? Prevalencia. Tucu, tucu, tucu. Armando, tienes 5, 4, 3, 2. No se escuchó prevalencia, creo. Ah, prevalencia, no se escuchaba, no se escuchaba, canijo, no se escuchaba, pero sí, la medida de frecuencia es la prevalencia. Ya sé que todas son iguales, es decir, n sobre n, solo que las palabras y el vocabulario que tenemos en investigación, ay, Leo ya está contestando sus mensajes, ya le está hablando a su novio, y entonces, ok, está bien, no pasa nada, dile que ya vas, ¿no? Dile que, ¿no? Luego se vio así su celular, ahí, mira, ahora lo pone más abajo, y qué canija es, pero así es, ni modo, amigos. Entonces, las medidas de frecuencia en los ensayos clínicos es la incidencia, en las cortes es la incidencia, los casos y controles es la relación de casos y controles, y en las encuestas la prevalencia, aunque la fórmula siempre es la misma. Ahora, cuando queremos medir relevancia clínica, ¿cuáles podrían ser las medidas que se ocupan en cada uno de los escenarios? Y la primera que va a contestar es Vero Choreño. En los ensayos clínicos, Vero Choreño tiene 5 segundos para contestar. ¿Cuáles son las medidas de relevancia clínica de los ensayos clínicos? Miguelito Arriaga. ¿Es odds-ready o ritmo relativo? Leo. Riesgo Perdieron relativo. Todos perdieron. Gané yo. RR. Sí, riesgo relativo. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula del riesgo relativo? Pablo Verde, ¿cuál es la fórmula de riesgo relativo? Pablo Verde. ¿Expuestos entre no expuestos? Entre no ¿Qué? expuestos. Expuestos entre no expuestos. Pero ¿cómo que expuestos y no expuestos? Expuestos a... Es la incidencia Incidencia. de los expuestos entre la incidencia de los observados. Ujú. Entonces, si la fórmula es la incidencia, aquí, la incidencia de los observados y no los observados, esa es la fórmula del riesgo relativo. ¿Ok? Sí. Muy bien. Y en el caso
Eric Saucedo, de las cortes, ya sea prolectivas o retrolectivas, ¿cuál sería su medida de relevancia clínica? Ahora sí, el Old Radio o la razón de momio. ¡No! Pésimo. Leonora Mills. Igual, RR. Claro, por supuesto, bravo. Es lo mismo, porque también mide la incidencia. Porque la fórmula del riesgo relativo es La incidencia del expuesto sobre el la incidencia de los observado. que tienen el factor de riesgo entre la incidencia de los que no tienen el factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Ok. Y en el caso de los casos y controles, Fernando Zavala, ¿cuál sería la medida de relevancia clínica? OR. OR, eso es en inglés y en español, ¿cómo se llama? Odds Razón de radio, momio. yes, you can. Yes, of course, my dear. But in Spanish, you can say it, please, for all the people in Mexico, you can say hello to your friends in Mexico. Hello, Fer. Hello. How do you say odds ratio in Spanish? ¿Razón de momio? Razón de momios. Gracias por hablar español. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula de la razón de momios? Es la fórmula más fácil del mundo. Alex. La prevalencia de los expuestos entre los no expuestos. Nel. No. Es A es A la de más. los productos cruzados. Sí, A más D. A por- A más C. A por C Ajá. entre 3. B más E. B por D. B por D. ¿Ok? ¿Sí, Alex? Ujú. ¿Sí? Que sí. al final de cuentas sí es algo muy parecido a la misma fórmula, pero a esta se le llama la de los productos cruzados. Perfectamente bien. Y Armando, ¿y cuál sería la medida de relevancia clínica ahora para los estudios de prevalencia? Armando. Vero Choreño. Vero Choreño. No recuerdo. Pablo Verde. ¿Es sensibilidad y especificidad? No, nada que ver. No me quiero volver chango. No, me va a dar monkeypox. Los estudios de prueba diagnóstica son completamente distintos. Esos son otros estudios observacionales que son transversales, pero que se miden con una cosa distinta. No tiene nada que ver con esto. Bueno, se puede analizar con un poco de estadística bayesiana, sí es cierto, pero no tiene nada que ver con esto. Alex. El odds radio. También el odds radio, bravo. El odds radio, que en Cuba le decimos razón de momios, ¿no? O le decimos también razón de prevalencia. De prevalencia. Porque estamos en contra del imperialismo yanqui, entonces no le vamos a decir odds radio, right? O podemos hablar en inglés, puede ser también lo que ustedes gusten. Ahora, cuando queremos medir el impacto clínico, toma la barba. Cuando yo quiero medir el impacto clínico, ¿cuáles podrían ser las fórmulas del impacto clínico? Híjole, perdóname, pero le toca a Pablo Verde, estimada Leo. Si Pablo no puede, entonces vas tú. ¿Sí? Pablo Verde tienes 5, 4, 3, 2. Leo Guerrero. Para los ensayos clínicos, ¿cuáles serían las medidas de impacto clínico? El intervalo de confianza y RR. Alex. Las 3. Número de necesarios a tratar y número de necesarios a dañar. Antes de eso sería la reducción absoluta de riesgo. La reducción absoluta de riesgo. ¿Y cuál es la fórmula de la reducción absoluta de riesgo? La reducción. ¿Ah? ¿Cuál es? La diferencia entre los... Es decir, ¿La diferencia? Ajá. Es decir, entre los no expuestos contra los menos los expuestos. Entonces sería la incidencia de los observados menos la incidencia de los expuestos. Y entonces esto lo podemos parafrasear con esto que le llamamos número necesario a tratar. ¿Y cuál es la fórmula del número necesario a tratar, Miguel Larriaga?
1 Miguel, te están entre, viendo tus papás, te están viendo tus hijos, por favor. es 1 entre el- ay, no recuerdo. 1 entre el, mm, Te están viendo, Miguel Arrega. Eric Saucedo. Tus hijos te están viendo. ¿Qué van a decir? Mi papá no estudia. 1 entre el RAR, ¿no? Bravo. Es la inversa de la reducción absoluta del riesgo, es decir, estos dos valores son exactamente lo mismo. Ok, ¿y cuáles serían estas mismas medidas de impacto clínico para los estudios de corte? Y nos quedamos ¿en qué nos quedamos? En Eric, Carmen, Aburto, no, Leo. Leo. Ahora sí, el intervalo de confianza. Fer Zavala. Pues el mismo. Sería igual, ¿no? Claro, RAR. Aquí no hay número necesario a tratar, pero se puede calcular a veces el número necesario a dañar. Number needed to harm. ¿Cuántos pacientes por fumar pueden tener este riesgo incrementado de tener el problema? Muy bien. Y en los estudios de casos y controles, ¿cuál sería la medida de impacto clínico? Estimado Alex. Pero no me acuerdo ahora ese. No hay. Se pueden inventar uno, pero aquí no hay. ¿Y en los estudios de prevalencia, Armandito? Tampoco hay. Bueno, hay algunos que podrían ser un mix entre la relevancia clínica y los estudios de impacto clínico. Esa es una fórmula de las que más se utiliza. La fórmula que más se utiliza se llama la fórmula de Rodolfo Rivas Ruiz. La fórmula de Rodolfo Rivas Ruiz o triple R, ¿alguien se la sabe? Si no se la saben, yo se las digo porque tiene mi nombre. Sí, Leo. 1 menos Rodolfo Rivas. Ay, muy bien. 1 menos riesgo relativo, claro. Pero por también puede ser por utilizada, 100, ¿no? claro, para poder darlo en porcentajes. Si es que este valor no pasa del 2. Porque cuando pasa 2.5, entonces ya se pierde esta lógica de los porcentajes y solamente decimos que es 2 veces mayor o 3 veces mayor. ¿Sí? Entonces, 1 menos RR por 100, pero también lo podemos utilizar 1 menos odds radio, como dicen en Cuba, pero yo aquí digo razón de prevalencias, ¿no? O también podemos utilizarlo 1 menos el híbrido de riesgo, que en Estados Unidos le dicen hazard ratio. Nosotros le decimos híbrido de riesgo, que es este tiempo persona, que termina siendo una tabla de 2x2 en un solo tiempo. Entonces, ¿qué les pareció este repaso? Súper. Súper, ajá, sí, los troné como ejotes, pero como ejotes así terriblemente. Espero que se lo aprendan para la próxima vez, porque o si no me va a dar diarrea. O sea, piensen en mí, me va a dar diarrea hiperosmolar con salida de hemorroides sangrantes. Y eso va a ser muy decepcionante para mí. Entonces, la próxima ocasión vamos a estudiar solamente los ensayos clínicos aleatorizados. Vamos a traer un artículo, cada uno de ustedes va a hacer una presentación donde va a narrar un artículo, un ensayo clínico, bajan un artículo que tenga que ver con su tesis, con alguna cosa de estas, y me van a decir, no, cuál es el estado basal, la maniobra y el desenlace, cuál fue la incidencia, cuáles fueron las medidas de relevancia clínica y cuáles fueron las medidas de impacto clínico y qué significa cada una de ellas. Lo que yo quiero es que me digan, ¿cómo traducirían ustedes esta medida de relevancia clínica? Si yo digo que encontré un ensayo clínico donde estoy estudiando ivermectina y encuentro que la ivermectina tiene 1.5 de riesgo relativo, yo quiero que me lo expliquen, ¿no? Con todos sus intervalos de confianza. Entonces será una presentación con un artículo donde van a decir en el artículo fulano de tal que es un artículo que es, encontramos este artículo que es experimental, longitudinal, donde se midió durante 2 ocasiones y hubo cegamiento, no hubo cegamiento, fue una fase 1, fase 2, fase 3, y en él se midió que la incidencia del evento que estamos buscando fue de tanto,
y el riesgo relativo. ¿Y qué significa? Como si fuera una presentación con un solo artículo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Pero Sí. tienen que mostrarnos el artículo. Ok. ¿Ok? Después de esta ocasión que vamos a ver ensayos clínicos, la siguiente presentación, todos vamos a leer el mismo artículo. Ahorita vemos un saque, o sea, cómo lo leemos, cómo lo podemos decir, y después vamos a leer todos el mismo artículo para poder evaluar cuáles son los sesgos que tienen los ensayos clínicos. Pero todos vamos a leer un solo artículo, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajo en equipo. Hoy no hay trabajo en equipo, cada quien lo va a tener que subir a Google Doc, que todavía no hago, pero ahorita lo hago, donde todos van a subir su presentación de ensayos clínicos. ¿Quedó claro? Sí. Se dice sí. ¿o Sí. no? Sí, claro que ok. sí. Bueno, son las 17:57 horas. A esa hora acabamos, ¿verdad? ¿A qué horas acabamos? ¿A qué horas tienen su siguiente clase? Las Hoy 6. nos pidieron a las 6:30, ¿no? Hoy nos pidieron a las 6:30. No sé, no he visto el. A ver, vean. Porque si nos piden a las 6:30, entonces hacemos de una vez el Google Classroom, ¿no? Sí, Entre todos. ¿Sí? ¿Hoy a las 6:30? sí. Buenísimo. Pues vamos a hacer rápidamente el Google Classroom entre todos para que a todos nos quede claro qué es lo que vamos a hacer. ¿Sale? Mientras tanto, no sean mala onda, en lo que yo voy abriendo el Google Classroom, vayan buscando un artículo para que veamos qué es lo que vamos a hacer con la tarea, ¿no? Busquen un ensayo clínico ustedes mientras yo hago el Google Classroom para estar bien de acuerdo en la tarea de la siguiente clase. Ya lo tengo ya. Alex ya tiene uno, pero un tantito déjame avanzar un poco. Leo, ¿tú cómo vas? Todos búsquenle. Alex ya tiene, no se sienten mal. Ya encontró uno. Alex, ¿podrías empezar a hacer las diapositivas en lo que yo hago el Google Classroom de qué es lo que les pedí de tarea para estar todos seguros de qué es eso lo que queremos? Las diapositivas. ¿Sí? ¿Cómo? Porque quedamos que vamos a hacer las diapositivas donde ponemos la portada del ensayo clínico, después decimos que es longitudinal, recortando los pedacitos donde dice que es longitudinal, experimental, etcétera, etcétera, para ir explicando paso a paso lo que es un ensayo clínico. Yo, mientras tanto, voy a hacer aquí un nuevo Google Classroom, creo clase, ¿sí? He leído y todo, continúo. Y aquí le pongo la clase, ¿no? Ok, entonces el número de clases, metodología 2. ¿Sí? Eso va a ser el nombre de la clase, creo. Mientras tanto, ustedes están haciendo la tarea para la próxima ocasión, ¿no? Aprovechando de que hoy tenemos media hora más. Y entonces, aquí tiene el código de la clase. Por favor, no sean gachos. Dense de alta también, mientras tanto. ¿Sí? Aquí me voy a comunicar con la clase y voy a poner aquí, aquí criterios de calificación, que fue lo que vimos. Mientras ustedes están haciendo las diapositivas, ya sé que Leo está hablando con su novio, pero No, estoy viendo que. necesito que estés trabajando a toda la velocidad del mundo para poder ver que estemos bien seguros qué es lo que queremos para la próxima clase. No, es que estoy viendo que no nos has dado de alta en el Classroom. Pues no, porque apenas lo estoy haciendo y te tienes que dar tú solita con ese código de clase que está ahí enfrente de ti. A ver, ya lo ve. Puede ser un artículo de revisión que estén haciendo, pero que tenga mucha metodología, ¿eh? O sea, pueden hacer un artículo de revisión del tema que ya habíamos empezado a trabajar. Entonces, pero ya lo tienen que haber enviado, enviado a publicar, ¿no? 60% enviado a publicar.
40% si nada más, si no quieren salir del closet y nada más mandármelo a mí. Y 20% si ya les dio flojera, ¿no? Para que pasen con 60. ¿Ok? Esas van a ser las reglas en el Google Classroom. Tienen que darse de alta, ya saben, todos con este código de clase. Y después de eso, vamos a ver que vamos a empezar con la primera tarea. La primera tarea va a ser el ensayo clínico aleatorizado. Ensayo clínico aleatorizado. Y entonces la tarea es buscar un artículo, obviamente leerlo, y desglosarlo en sus componentes en diapositivas. Ahora, ¿cuándo lo quieren entregar todo esto? Y en sus componentes quiere decir si es observacional, si es experimental, si es longitudinal, si es transversal, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo entregamos? ¿Quién se quedó? Vero Choreño, ¿cuándo lo quieres entregar? Vero Choreño. El martes a la noche. Bravísimo, martes en la noche. Va a ser, ¿qué les parece? El 30 de agosto. 23:59. A las 23:59. Oye, pero no que el sueño, ¿no fuiste a la plática de Miguel? Ah, sí. Miguel decía que tenían que dormir, se tenían que acostar temprano, no tenían que... Eso dijo, ¿no, Alex? ¿Te acuerdas? ¿Tú estuviste ahí? Sí, sí dijo. Entonces, ¿qué? ¿A las 8 o a las 23:59? Deje de ver Netflix. A las 8. Ya le dejé a las 23:59, Alex, ni modo, ¿verdad? Y este tema va a ser el ECA, ¿sí? Y creamos la tarea. ¿Listo? Ahí tienen que subir su tarea. ¿Listos? Ya tenemos la primera, pero después vamos a tener otra tarea que va a ser lo mismo, pero para los estudios de corte. Lo mismo, pero para los estudios de corte. Después otro para los estudios de casos y controles, donde vamos a ver las 20 cosas que hacen, que hace el científico un estudio, y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Y así vamos a ir avanzando. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿ya se dieron de alta aquí en la clase de metodología? Ya. Armando ya está, Leo ya está, Eric Saucedo, Pablo Verde, y nos falta Armando ya. ¿Quién nos falta? Nos falta Vero. Vero. ¿Quieres que te ponga otra vez Miguel. Mira, aquí está. Voy. 75 KK Red Verde. No, KK RBC. Pero ¿dónde está el link? ¿Lo pusieron en el grupo? No, aquí está en la pantalla, Alex. Sí, pero ¿cómo entro aquí al Classroom ese? No hace falta el Te link. vas a Google Classroom. Ajá. Y te entra a dice, clase ingresa nueva el con código ese de clase. código. Hay un signo de más. Ahí en más dice agregar una clase. Arriba. Pero en la parte de arriba, Ya. con ese código y ya. Ya. 75 Buenísimo. acá. Ah, bueno. Ok, bueno, pasado lo anterior, Fer Zavala tampoco se ha dado de alta, ¿no? Les falta ver más box. Y entonces, vamos Ya a ver está. sus trabajos, vamos a ver lo que encontraron y vamos a ver cómo lo harían, ¿no? Vamos a resolver la tarea aquí mismo y para que después ya nada más sea decorado, que les quede preciosas las diapositivas, como si fueran todos unos profesionales de la salud, ¿no? Sin obviamente que, ¿cuántas faltas de ortografía, Pablo, alguien que ya está haciendo maestría, ¿cuántas le permitirías? ¿Cuántas faltas de ortografía le permitirías, Pablo? Piensa que o sea, que ya fue médico, que tiene maestría, que está dedicado todo el tiempo a esto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Una mano? 5 faltas de ortografía, no manches, no. Eso no se lo permite ni en la escuela al hijo de Leo. ¿Qué les parece 3? Ok. ¿No? Porque yo pagué de profesor, entonces ni modo. 3. Sale. Bueno, venga. ¿Quién quiere compartir pantalla? Alex, ¿quieres compartir? Sí, sí. Listo. Bueno.
A ver. Ok, Se ve. encontraste ese de Envacin, ok. Ese es el artículo de la vacuna cubana. Ok, muy bien. O sea, es un fase 1 y 2. O sea, son los resultados de la fase 1 y la fase 2 de los ensayos clínicos de la vacuna cubana, de una de los Buenísimo. candidatos a vacunas que ya había vacuna contra el COVID. Que Buenísimo. hicieron esencialmente. Es decir, dentro de la clasificación es... Espera. Entonces, primera diapo, ponemos el título, ¿no? Ponemos este título, seguridad e inmunogenicidad de las vacunas anti-SARS, soberano. En esa diapositiva necesito que pongas estado basal, maniobra y desenlace. Y que me pongas qué tipo de estudio es. ¿Qué tipo de estudio sería? Esto es un ensayo clínico... Sí, pero ¿te acuerdas lo que vimos? ¿Cómo vimos la clase? es un experimental. Es, antes de es ese un causa-efecto experimental, es un estudio de experimental. causa-efecto. Ajá. De Y tipo entonces ensayo. tenemos que poner estudio de causa-efecto y tenemos que poner el diseño. ¿Cuál sería el diseño de este estudio? El diseño arquitectónico. Eso sería, el estado basal sería población sana, o sea, Manos, ¿ok? ajá. La maniobra sería el inmunógeno contra placebo. Vacunado contra no vacunado, soberana Ajá. contra no soberana. Ajá. Ajá. Y el desenlace sería titulación de anticuerpos. O sea, Y titulación de anticuerpos, ¿no? ujú. Perfecto. Y después, la siguiente diapositiva sería que me mostraras qué tipo de estudio es, que dice aquí, Open Label, es un estudio adaptativo fase 1, ¿no? Entonces ahí habría que platicar después qué es esto de estudio adaptativo. Yo ahí te preguntaría, ¿qué es un estudio? ¿A qué se refiere cuando hablamos de estudio adaptativo? Eso voy a preguntar, ¿no? Y después diríamos, ¿es observacional o experimental? Experimental. Experimental. Aquí no tienes medida de incidencia o prevalencia porque no hay relevancia clínica. Este estudio no está diseñado para evaluar relevancia clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque está diseñado solamente para ver si tiene inmunogenicidad y cuáles son los títulos de inmunogenicidad, pero no nos va a decir si la vacuna previene. Puede ser que nosotros digamos, bueno, claro, pues si tiene inmunogenicidad, luego entonces, pues por lógica va a ser efectivo. Claro, porque esta es la fase 1. Claro, pero en nosotros en ciencia no podemos creerle a nadie, ¿no? Leo, esto es muy importante que escuches. En ciencia no le puedes creer al marido, Vero Choreño, si alguien te dice que te quiere, no le creas nada, que te lo pruebe. Bueno, olvídalo, cambie la palabra. Que compruebe el amor, sí, porque luego. Y es una fase 1 porque fíjate que el desenlace primario no es ni siquiera inmunogenicidad, es seguridad. Porque los estudios de fase 1 son los estudios de seguridad. Ok, entonces, ¿qué te parece si este artículo lo vas a analizar contra seguridad? ¿Ok? Ajá. ¿Sale? Y entonces, después de esto tendremos los resultados. Los resultados tendremos que tener la incidencia de eventos adversos. ¿Cuál fue la incidencia de eventos adversos? Pues vas poniendo el estado basal, maniobra y desenlace, cuántos pacientes se integraron a un grupo, cuántos pacientes se integraron a otro grupo, intentando seguir unos criterios que se llaman criterios árbol consort. ¿Me prestas la pantalla para ¿Se ve así? ¿Qué es eso del árbol consort? Es esto, ¿no? ¿No ves lo que estoy proyectando? No, a ver dónde está, a ver más abajo. Espera. Compartir, acá, esto. Compartir. ¿No se ve? No. Es que espera, déjame compartirlo de nuevo. Fíjate, el árbol está aquí, el ensayo tiene el árbol. Ya. Ahí está. Entonces vamos a ver cuántos pacientes ingresaron, ¿no? Ingresaron al estudio, ingresaron 40. 40, fueron asignados a un brazo 20. No, aquí no fue contra placebo. Aquí fue contra una dosis. ¿Contra qué compararon? Eso es lo que tenemos que tener súper claro, ¿sí? O sea, lo que aquí va a ser, compararon contra placebo, no compararon contra nada, contra otra dosis. No, compararon contra dosis diferentes, porque unos recibieron 15 microgramos y el otro recibió 25 microgramos. 15 contra 25.
Ujú. Aquí se resuelve la pregunta si funciona o no funciona. No, aquí se resuelve Más si que es seguro placebo. o no. No, aquí se resuelve si es seguro o no. Ok. Entonces, Pero bueno, si quien quiere, para la tarea pongo yo tengo el estudio fase 3 que sí es de... sí, claro, yo creo que mejor un fase 3 para que podamos tener riesgo relativo. Si no, no vamos a Ujú. poder calcular riesgo relativo, ni vamos a poder calcular número necesario a tratar. Ujú. ¿Cuántos? Que en este caso sería eficacia vacunacional. ¿Ok? Ujú. Para Ujú. poder platicar y centrar lo que hicimos, busquemos un artículo que tenga resultados clínicos, no tan básicos como estos, que probablemente te sirvan como base, pero no te sirvan para tomar una decisión de si la pones en un ser humano o no la pones. ¿Sí? Ujú. Esto lo único que te diría es si es seguro, pero Ujú. no te va a decir si si funciona. Ujú. ¿Ok? ¿Qué es seguro? Bueno, seguro es ponerte solución inyectable. Es seguro, ¿no? Ujú. Y puede ser que no tenga tantos eventos adversos. Pero lo Ujú. que nosotros queremos es saber si previene la enfermedad. Ujú. ¿Correcto? Ya sí, entonces lo pongo en fase 3 que está ahí, así que está, lo calculo de eficacia. Ok, sale, pero vayamos con otro cliente. Deja de compartir, estimado. ¿Quién tiene otro artículo solamente para jugar? Yo. Fer. Fer Zavala. Sí, Fer Zavala. Sí. No, Ok. no. Y entonces, primera diapositiva, nos vas a poner el título del trabajo, ¿no? Ok. Y entonces, Vero Choreño, estado basal, maniobra y desenlace. Vero Choreño, estado basal, maniobra y Serían desenlace. los pacientes adultos mayores que requieran Adultos. cirugía de cadera. Ajá, que se cayeron y requieran cirugía de cadera, ¿no? Ajá. Y La maniobra. la maniobra sería anestesia pues, regional, espinal, versus la anestesia general. Buenísimo. ¿Y el desenlace cuál crees que sea? No lo dice, pero tal Control vez del dolor. Debe ser efectividad. Yo creo que puede ser mortalidad, ¿no? Ajá. No, porque lo que están comparando una anestesia con la otra. O efectos adversos. Entonces, eso es importante que se aclare, ¿no? Sí, es efectividad. Dice incidencia de delirio postoperatorio, ¿no? Pero, Alex, ¿efectividad de Más bien qué? lo que se busca ¿Efectividad para qué? La efectividad de un fármaco, de una técnica contra la otra. Sí, pero ¿para qué? O sea, no estamos hablando de lo que queremos es el resultado. ¿Qué resultado le vamos a decir al paciente? Ahí tiene que estar el PRSD. Es muerte. Muerte. O Buenísimo. Ahí inhabilidad. está. El desenlace primario fue Va a ser muerte. ¿Sí? Puede ser la supervivencia y la recuperación de la anestesia, comparando anestesia espinal contra anestesia general, es lo que dice ahí debajo. ¿Cómo van a hacer Aquí eso? lo que están buscando es una variable compuesta de muerte o inestabilidad para caminar 10 fits, independientemente de no sé qué, de la laterización. Y los desenlaces secundarios fueron muerte a los 60 días, delirium, tiempo de no sé qué y ambulatorio. Eso tenemos que tener en el estado basal, maniobra y desenlace. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los primarios y cuáles fueron los secundarios? Después de eso, Pablo Verde, vamos a decir qué tipo de estudio fue. Y viene arriba. Arriba viene. Causa-efecto. Es un estudio de causa-efecto, muy bien. Y después, ¿qué tipo de estudio, Miguel Arrega? Más abajo, un poquito más abajo, Fer. Ahí. Entonces, aquí se condujo un ensayo clínico pragmático de superioridad. Ojo, que ellos estaban buscando superioridad. No estaban buscando no diferencias, que es un tema distinto que podemos tratar, que tiene que ver con cálculo de tamaño de muestra. Después de esto, vamos a ver cuáles fueron los resultados. ¿Qué se calcularía en ese caso? Eric Saucedo. ¿Cuáles serían las medidas de frecuencia de este estudio? Si es un ensayo clínico. Riesgo relativo, ¿no? Esa sería la medida de relevancia clínica. La medida de frecuencia Eric Saucedo sería incidencia.
el número de casos nuevos. Y entonces, ¿cuál fue la incidencia en el grupo espinal? De anestesia espinal 8.5. contra anestesia general 18. Aquí ya no se necesita ni siquiera usar el cerebro, ¿no? Aquí ya no requieres ni siquiera, aquí ya no pasa ni siquiera por la médula, ¿no? Bueno, igual puede pasar por la médula, pero ya no pasa la corteza, ¿no? Porque pues es lo mismo, 18.5 y 18. No hubieron diferencias entre los grupos, pero no nos cansamos y pudimos sacar riesgo relativo, ¿sí? También podemos sacar reducción absoluta de riesgo con este estudio y Pero ahí podemos calcular pero ahí número necesario. no es clínicamente significativo, ¿no? Porque en el intervalo de confianza baja de la unidad. Sí, no hay diferencias entre los grupos. No hay Sí. diferencias entre dar espinal contra no dar. Y lo que la pregunta Sin embargo, es, a veces no hay necesidad de llegar a la P cuando ya en el intervalo de confianza te da que es un factor protector, pero sin embargo rebasa la unidad, ¿no? Es un sí, factor de riesgo, pero rebasa la unidad. aquí Y se está en baja. medio, ¿eh? Aquí está en 1. Y está perfectamente claro, utilizando la regla de los pulgares de relevancia clínica, que si no saben qué es eso, vean uno de los videos, ¿no? Está perfectamente claro cómo está en 0.84, 1.27. La pregunta está resuelta, da igual. Ahora podría ser que nos vayamos a los desenlaces secundarios. ¿Qué tanto se mueren Leonora Mills los pacientes a los 60 días? Pues A, ¿qué vas a decir? ¿Prevalencia, incidencia, frecuencia? ¿Cuál diría? incidencia. Haz la oración completa. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Lo que vamos a intentar hacer es que hagas la oración completa. Doctora Leonora Mills, ¿cuál fue el resultado del estudio en muertas 60 días? Nada. Pues Fer Zavala. La incidencia de dolor mortalidad no se ve modificada por la maniobra. Podríamos decir que no se ve, nos gusta más pensar por nosotros mismos porque somos anarquistas, ¿no? ¡Vivan los anarquistas! Estamos en el año de Flores Magón. ¿No? O sea, no manchen, estamos en el año de Flores Magón, el anarquista más anarquista que hemos tenido, ¿no? Y entonces él decía, podemos pensar solos, no necesitas darme el resultado de, no hay diferencias, no, podemos pensar solos. La incidencia fue de 3.9 contra 4.1 en la general, lo que nos indica o lo que nos sugiere que no hay diferencias, ¿sí? Antes de decir, pues, no hay diferencias, ¿no? Tenemos que dar el golpe. De eso se trata la clase. La clase se trata de que mejore su lenguaje, de que vaya mejorando su lenguaje y que vayan diciendo el riesgo relativo de 0.97, de 0.59 a 1.57 nos indica que probablemente haya una tendencia a la mejoría en el grupo de los espinales. Si no saben qué dije de la tendencia, les mando un video o vean los videos. ¿Y qué tal le va a la posibilidad? No, pues no hay diferencias de nada. Abajo, ahí está 1.06. No hay nada. Les va igual en todo. ¿Seguimos? En el multivariado. Edad mayor a 85, nada. Pues ahí haga lo que quieran. No, pues ya, a mí, si me fracturo, colegas, aquí lo digo, si me fracturo de la cadera, no me pongan la espinal. Pónganme anestesia general, no sean gachos. O sea, ya no quiero ver, yo quiero dormirme así tranquilo, quiero dormir cansado, ¿no? Ya, como quieran, no se muere uno más, ¿ok? Y ya después vemos las conclusiones y listo, ¿sale? Ok, muy bien, este es un buen artículo, ya casi lo tienes. Aquí están los eventos adversos, creo que tampoco hay diferencias, ¿verdad? No hay nada. Buenísimo, este artículo está muy bueno. Bien, Fer, ¿quién sigue? Después de Fer sigue Armando. Armando, ¿pudiste trabajar algo? A ver si pueden ver esto. Sí, a ver. A ver si se ve acá.
¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Híjole. ¿Dónde está este trato? Sería algo como esto. ¿Sale ahí? ¿Se ve? Sí se ve. Muy bien. Perfectamente bien. Después de Armando sigue Vero Choreño, estado basal, maniobra y desenlace. Vero Choreño. Ay, ya no veo. Déjame ver el título. Título. No veo. No vemos el título. Sí, un segundo. Ya lo corrí. Ok, Ahí aquí. está. Sería esto basar los pacientes mayores o los ancianos con fracturas de la cabeza, del cuello, de la cadera. Me perdí. Y ¿Cuál era el estado basal? los pacientes ancianos Ajá. con fractura del cuello de la cadera. Muy bien. ¿Maniobra? La fijación interna versus la artroplastía. ¿Desenlace? Um, ¿Quién sabe, verdad? de la, ¿Quién sabe? de la Quizás misma. necesitemos ver un poquito los resultados para ver qué material y métodos, para ver cuáles son los desenlaces. Pero eso tiene que venir en sus diapositivas. Estado basal, maniobra y desenlace. ¿Qué tipo de estudio es? Pablo Verde. Ensayo clínico. Dice un ensayo clínico. Dijimos que era un estudio de causalidad, experimental, longitudinal, tipo ensayo clínico. Qué feo se va a ver que llegues a ser maestro en ciencias y le diga, ¿qué tipo de estudio es? ¡Es ensayo clínico! ¿No? O sea, tantos años de estudio para decir es ensayo clínico sería muy triste. ¿No? ¿Sí? Es un estudio experimental, longitudinal, de causa-efecto. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es el desenlace? ¿Se ve ahí el desenlace ahí en el resumen? ¿En el resumen? Déjame subirlo un poco acá a ver si se ve. A ver si está. Oye, ¿le puedes hacer un poquito más grande para los que tenemos presbicia? Sí, claro. Para los adultos mayores. ¿Cuál será el desenlace, estimadísimo Miguel Arriaga? Dice que... Puede ser mortalidad, mira. Puede ser mortalidad. Funcionalidad. No, funcionalidad también, ¿no? Sí. Al año, a los 2 y a los 3. Ok. Muy bien. Y Muy el bien. secundario es riesgo de infección. Ok, entonces ahí tendríamos que tener cuál es el primario y cuáles son los secundarios para poder hacer los análisis. Muy bien. Este artículo funciona muy bien. ¿Cuál sería la medida de frecuencia de este estudio, estimado Eric Saucedo? Medida de frecuencia de este estudio. Eric, Leo, medida de frecuencia de este estudio. Es el estudio sobre la Medida de frecuencia. Incidencia. Bravo, 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 Pablo. ¿Y cuál sería la Eso medida iba de a relevancia decir. clínica? Eso ibas a decir, ni modo, aquí. Te ganó tu compañero porque te vio dubitabunda. Fernando Zavala, ¿cuál sería la medida de relevancia clínica? Sería razón de riesgo. Puede ser riesgo relativo, pero también puede ser híbrido de riesgo porque tiene un seguimiento a 1, 2 y 3 años. Y Alex, ¿cuál sería la medida de la medida de impacto clínico? La reducción absoluta del número necesario a tratar. Bravo, bravísimo. Yo creo que este artículo nos va a permitir hacer todo eso. ¿Sale? ¿Listo? Pues ahora sí ya se nos acabó la hora y cacho. ¿No? Dejamos de compartir. Dejamos de compartir y entonces solamente quiero estar seguro de que todos entendieron lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Sí.
Miguelito, ¿nos querrías decir qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un artículo, vamos a buscar un ensayo clínico relacionado a nuestro trabajo de investigación y vamos a identificar las partes como es el diseño arquitectónico y después vamos a empezar a analizar nuestro artículo de qué tipo de investigación es, a buscar, por ejemplo, las medidas de frecuencia y también las medidas de relevancia clínica. Buenísimo. Y lo vamos a dar como si estuviéramos en la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Con todo el porte, con todas las palabras. Lo que queremos evitar es que, lo que queremos hacer es que aprendan a hablar mejor, ¿no? Aprendan a presentar mejor el estudio. Es un estudio longitudinal, experimental, tipo ensayo clínico, fase 1, fase 2, fase 3. La medida, la incidencia en el grupo del caso fue no sé qué. Las medidas de relevancia clínica fueron X. Las medidas de asociación fueron X y Y. ¿Sale? ¿Sí? Aquí lo que queremos hacer es educarnos, empezar a hacer este ejercicio de educación. Solo les digo que vamos a ver por lo menos unos 3 trabajos, entonces van a ser igual que antes, presentaciones de 6 minutos. Presentaciones de 6 minutos, entonces hagan unas 4 o 5 diapositivas para que les alcance el tiempo y no les vaya a hacer. ¿Sale? Ujú. Para que no suelten un chorro emerador, 6 minutos máximo. ¿Sale? ¿Sí? ¿De acuerdísimo? Buenísimo. Excelente. Bueno, no se diga más del asunto. Nos vemos para la próxima ocasión. Gracias. Gracias. Otro día.